Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 10, del versículo 1 hasta el 12. Voy a leer. San Lucas, capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 12. Si han encontrado, voy a leer. Dice así: Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hasta el versículo 12 hemos leído. En esta ocasión yo quisiera compartir con ustedes este tema porque la Biblia nos relata acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo ha dirigido a los discípulos, ¿no? Cómo les ha guiado, cómo les ha enseñado, de qué manera Él estaba dirigiendo la vida de ellos. Entonces, al principio, ¿no? En el capítulo, acá en el libro de San Lucas capítulo 9, aparece cómo el Señor Jesucristo envía sus 12 discípulos. Está escrito así, ¿no? En el capítulo 9. Pero acá en el capítulo 10 ya no son 12 discípulos, sino son 70 discípulos. ¿Sí? Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, dice, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ya, un detalle acá. El Señor Jesucristo, ¿dónde envió a las personas? ¿Dónde envió a los discípulos? A 70 discípulos que designó. Los envió, dice, a la ciudad donde él había de ir. O sea, una especie de mensajero. Antes que él vaya, envió 70 personas. Ya en el capítulo 9 había enviado 12 personas, son 12 apóstoles. Y ahora en el capítulo 10 son 70 personas. Entonces, si seguimos, después otro envío, ¿cuánto será? Como 200 personas, ¿no? Y va a enviar la próxima vez. Pero aquí nos muestra exactamente el versículo 2. ¿Qué es lo que dice? El versículo 1 dice que los envió de dos en dos. Así explica la Biblia. De dos en dos. Dos personas que vayan a tal lugar, otras dos personas a tal lugar, ¿no? Es la manera en la que estaba enviando a los discípulos, dos en dos. ¿Es correcto? Y luego, versículo 2 dice: y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya en el capítulo 9 eran 12 personas, ahora son 70 personas. Pero ¿qué está diciendo aquí? Que los obreros son pocos, así dijo, pocos. Es decir, que ¿cuántas son las personas que necesariamente
deben escuchar la palabra de Dios, deben escuchar el Evangelio. 70 personas es poco, dice. Entonces debe ser más, ¿no? Los obreros se refiere a los que puedan llevar el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces la mies, cuando ustedes buscan el significado del concepto mies, es precisamente, se refiere al tiempo de la siega o el tiempo de la cosecha, que es cuando se recoge, ¿no?, los frutos. Entonces la mies, dice, a la verdad es mucha. Hay muchas personas que necesitan escuchar o que están listos para escuchar. Pero ¿qué dice sobre los obreros? Pocos son, pocos obreros. Entonces, en la Biblia está mencionando detalladamente cuál es el ambiente de este mundo. No, ustedes al principio tendrán este pensamiento: me parece que nadie quiere escuchar, nadie tiene interés de escuchar la palabra. Pero según esta palabra, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, dice que hay muchos que están listos para escuchar, pero no hay muchos dispuestos para predicar, para trabajar para el Evangelio. Eso es lo que dijo, ¿no? Entonces 70 personas nos parece mucho, ¿no? Por ejemplo, acá a esta hora de la noche hay 39 personas conectadas, ¿no? No, o sea, un poquito más de la mitad, ¿no?, de lo que aparece acá. 70 personas. Entonces, la Biblia nos está dando a conocer una cosa muy importante. Según nuestro punto de vista, no hay nadie que quiere escuchar la palabra. Pero cuando vemos la Escritura, el Señor Jesucristo dijo que la mies es mucha. Uy, ¿dónde están esa mies? ¿Dónde está? ¿Dónde están las personas que quieren escuchar la palabra? Parece que es muy poca gente, pero hay muchas personas que están listas para escuchar. Entonces, el problema, ¿no?, el problema viene a ser, no hay muchos que puedan trabajar para predicarles. ¿Es así? Entonces acá en el versículo 3 dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ya, ¿cómo andará un cordero en medio de los lobos? ¿Cómo tendrá que caminar en medio de los lobos? Con mucha cautela, ¿no?, de manera muy cuidadosa, ¿no?, guardando a lo mejor un poco las palabras, o sea, guardando cómo tiene que moverse, cómo tiene que ir, cómo tiene que dirigirse. Porque si lo encuentran, ¿qué pasará? Creo que el cordero será devorado por los lobos, ¿no? Ya, cordero está mencionando los creyentes o los que están predicando, pero lobo se refiere a los que todavía no son salvos, ¿no? Algunos que no son salvos. Entonces, para poder moverse en este ambiente necesita prudencia, prudencia. Por eso acá el versículo 4: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. En el año 2012 yo hice mi primer viaje evangelístico sin dinero a una ciudad que estaba relativamente cerca, pero fue un viaje muy largo. Más de 40 horas yo he viajado junto con un grupo de hermanos, en total éramos 3 personas, y hemos ido compartiendo la palabra, pero nos hemos demorado bastante en llegar a la ciudad se llama Temuco, ¿no?, que es una ciudad principal del sur del país. Nosotros hemos llegado después de más de 40 horas de viaje, y llegando finalmente a ese lugar, recuerdo muy bien que estábamos compartiendo con algunas personas, pero un día que pasábamos ahí, estábamos pasando el día, llegó la noche y era tiempo de ir a buscar un lugar para dormir, ¿no? Entonces nosotros predicábamos a la gente, pero no había lugar para nosotros. Finalmente yo le dije a mis compañeros de viaje: vamos a ir a un lugar, un hostal, o tipo como hotel, ¿no? Vamos a ir y vamos a preguntarles. O sea, vamos a decirle directamente: somos, digamos, evangelistas o personas que están predicando la palabra, pero esta noche no hay lugar para nosotros, entonces permítanos quedarnos.
Con esta forma yo ideé esta manera y fuimos a un lugar. Y pasamos y le preguntamos y ellos nos miraban con cara de estas personas, ¿qué están hablando? No tenía pies ni cabeza lo que estábamos diciendo. Quedarnos ahí pero sin pagar ni un peso. Creo que esa persona nos habrá visto como timadores, ¿no? Como ladrones, locos. Por eso no nos respondió palabra. Salimos. Y luego ya cuando estaba avanzando un poco la tarde, noche, eran como las 9 de la noche, si no me equivoco. De repente llegamos a un lugar y yo le pregunté a la señora, y era que nosotros estamos viajando, estamos predicando la palabra de Dios, el Evangelio. Usted permítanos en esta noche quedarnos acá. La señora me miró atentamente. Si las personas que sirven a Dios, si los siervos de Dios están buscando un lugar para quedarse, ¿qué puedo hacer yo para impedirlo? Quédense en mi lugar, en mi hostal. Y luego llamó una persona y le dijo que nos llevara al segundo piso. Abriendo la puerta, en esa habitación 3 camas había. Nosotros casi que derramamos las lágrimas en ese momento. Estábamos sorprendidos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo nos permite dormir aquí sin pagar ni un peso? ¿Cómo nos permite realmente quedarnos en este lugar? Estuvimos muy agradecidos delante de Dios. Gracias, Señor. Usted nos ha permitido realmente este lugar. Y teníamos muchas ganas de predicar. Pero, ¿cuál era el problema? No teníamos qué comer. Entonces estábamos muy preocupados. Entonces yo pensé, vamos a salir a compartir. Si alguien escucha, tal vez nos puede invitar a alguna cosa para comer. Yo pensé así, ¿no? Porque una de las reglas que debe haber en nuestra vida es precisamente, si uno tiene hambre, debería predicar la palabra, ¿no? Porque mientras uno va predicando, dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. ¿Qué significa esto? Que mientras estamos compartiendo, ya Dios nos proveerá alguna cosa, ¿no? Alguna comida. Pero ni bien estábamos hablando de ello, tocar la puerta, ¿no? Sonó la puerta de la habitación, una persona con comida, con jugo, nos trajo algunas cosas para comer. Sí, la verdad es que era algo muy simple, pero para nosotros era algo muy grande, porque nosotros no estábamos pagando ni un peso por eso. Y luego podíamos comer y así finalmente podíamos descansar esa noche. Estuvimos muy agradecidos delante de Dios porque ese era el primer viaje misionero que hacíamos. Yo también no sabía bien cómo teníamos que andar, cómo teníamos que dirigirnos, de qué manera teníamos que presentarnos delante de la gente. Entonces Dios realmente nos ayudó en gran manera, nos permitió el sustento, nos permitió estar ahí durante unos días. Y luego en el retorno también, Dios nos cuidaba, Dios nos permitió viajar en muchos tipos de locomoción, en bus, también a veces en los camiones que llevan autos, también en ambulancia. Ha sido una gran experiencia, fue la primera vez. Luego, segunda vez, yo fui a la ciudad de Valparaíso y la tercera vez a la ciudad de Viña del Mar y la tercera vez a la ciudad de Valparaíso. 3 veces tuve la oportunidad de hacer el viaje evangelístico sin dinero. Entonces, en las 3 ocasiones yo pude observar que en diferentes instancias Dios me permitió la gracia. Sí, me acuerdo que la tercera vez que fui no tuvimos lugar para dormir, pero encontramos un auto abandonado, porque íbamos con otro pastor, ¿no? Un auto abandonado y en ese lugar nosotros nos quedamos durmiendo en un auto. Esto realmente fue muy interesante porque yo me ponía a pensar, estando en este auto, tal vez llega alguna persona en la noche. Y luego pensé, ¿pero qué me va a robar si no tengo ni un peso? Dije yo. Si me roba algo, me robará la Biblia, pero aparte de eso, ¿qué más me puede robar? Entonces nos quedamos a dormir esa noche. Al siguiente día estábamos predicando la palabra, compartiendo el mensaje, y luego un señor, escuchando el testimonio de nosotros, nos invitó a un restaurante. Hoy les voy a invitar a almorzar. Ese día también una persona nos invitó a comer y comimos, estábamos muy contentos delante de Dios. Entonces, varias experiencias, ¿no? En distintos viajes, aunque no puedo contar todas las experiencias,
Pero pude confirmar con mi vida, con mi cuerpo, que cuando nosotros caminamos anunciando la palabra, el Evangelio, Dios 100% nos ayuda. ¿Sí? Este tipo de vida, estimados hermanos, es una vida que para las personas puede ser un poco inusual, ¿no? Algo que no es común. Pero qué interesante es cuando experimentamos en la vida de fe cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos respalda. Entonces, después de experimentar el viaje de fe sin dinero, en el corazón nuestro queda una sensación. En cualquier parte donde yo esté, Dios me ayudará, ¿no? En cualquier parte donde yo vaya, Dios me bendecirá, me cubrirá con su gracia. Se queda en nuestro corazón este sentido, ¿no? Es decir, que no teniendo nada de dinero, pero podíamos sobrevivir durante varios días. Entonces, en el corazón se queda una sensación. Si yo me voy con este Dios a cualquier parte del mundo, creo que podré vivir. Se queda en el corazón esta sensación, como si fuera que uno puede recargar su fe. Porque experimenta en su vida cómo Dios le ayuda, cómo Dios le bendice. Entonces llega a ser una experiencia muy enriquecedora. Hace poquito he visto que en la iglesia de Argentina varios matrimonios, ¿no?, viajaron. Esto sí no tengo experiencia de haber viajado con mi esposa y con mis hijos. No tengo experiencia de esto. Pero mirando el rostro de ellos y también el testimonio después de haber estado haciendo este viaje de fe, podía observar cómo Dios les había bendecido en gran manera. Algunas ciudades de Argentina ellos han ido y Dios ha trabajado en gran manera. Entonces, estimados hermanos, ¿cuál es el proyecto más ambicioso de Dios? Es anunciar el Evangelio. Es predicar el Evangelio a las personas, porque acá la Biblia dice, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos, dijo. Entonces, pareciera que no hay nadie a quien podamos predicar la palabra, pero la Biblia habla de otro ángulo. La mies es mucha, dice. Faltan personas que puedan recoger la mies, o sea, cosechar. Entonces, el ser un ministro de Dios, el ser un pastor, realmente es un gran privilegio, porque Dios nos ha permitido, primeramente, ser salvos, o sea, haber recibido el perdón de los pecados. Y segundo, nos da la oportunidad de este evangelio poder publicar a muchas personas. Yo estoy muy agradecido delante de Dios por poder predicar la palabra. ¿Por qué razón? Porque yo soy una persona que no supo hacer muchas cosas bien en su vida, personalmente. Hasta hoy tengo carencias, ¿no? Tengo cosas que no sé hacer bien. Pero cuando veo cómo en mi vida Dios me permite predicar la palabra, entonces puedo sentir gran agradecimiento. Por lo menos Dios me ha permitido. Dios mirando a mi ser, creo que aparte de otra cosa, aparte de compartir, no hay muchas cosas que sabe hacer. Entonces ya, vamos a ocuparlo, vamos a ver que predique, ¿no? Comparta la palabra. Entonces es mi trabajo, ¿no? Si alguien me preguntó el otro día, ¿usted en qué trabaja? ¿No? Pues yo le pregunté primero, ¿usted qué hace? Yo hago esto. ¿Y usted qué hace? Y esto es mi trabajo. Pero usted no trabaja ganando dinero. No, le dije. No sé, en la escuela a veces creo que a mis hijos, o por lo menos tengo ese recuerdo, cuando yo estaba en la escuela siempre nos preguntaban por la profesión de nuestros padres, ¿no? A qué se dedicaban, qué trabajaban. Pero no sé muy bien, creo que a mi hijo todavía no le han preguntado. ¿Él qué va a decir? Mi papá es pastor. ¿Qué hace el pastor? Bueno, él predica la palabra. Es mi trabajo. Entonces yo no es que me siento mal a la hora de que me preguntan, sino que siento gran agradecimiento. Soy pastor, ¿no? ¿Por qué usted es pastor? Bueno, Dios me ha levantado como pastor, así puedo responder. ¿Usted siempre quiso ser pastor? Creo que no. Creo que no tuve este proyecto de mi vida, pero un día Dios me salvó, Dios me permitió escuchar el evangelio y me convertí en pastor. Y me dedico a eso, ¿no? Entonces,
Antes de entrar al seminario, yo tuve esta experiencia, primero la experiencia de ir a Temuco, que es una ciudad que está como a 11 horas de Santiago, más o menos 10, 11 horas. Este viaje, saben que para mí ha sido un descubrimiento muy grande. Realmente Dios trabaja de esa manera. Realmente Dios obra de esa manera. No quedaban dudas en mi corazón que Dios trabajaba de esa manera. Aunque no tenía nada en mis bolsillos, aunque no tenía ninguna cantidad de dinero, pero Dios proveía la forma. Entonces, cuando leo el libro de San Lucas capítulo 10, puedo observar algo muy maravilloso. Versículo 4: no llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, dice. O sea, que a nadie salude. Normalmente uno tiene la costumbre, ¿no?, cuando va por la calle saludando a la gente, pero dice que no salude a nadie, dijo. Y luego, en cualquier casa donde entréis, ¿qué dice? Primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, dice. Y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, dice, porque el obrero es digno de su salario. O sea, cuando la Biblia menciona que el obrero es digno de su salario, sí se refiere a eso, ¿no? El obrero que trabaja, o sea, que trabaja para su dueño, entonces el dueño le retribuye, ¿no?, le paga. Entonces, de la misma manera, mientras nosotros vamos anunciando la palabra de Dios, el Evangelio, Dios, que es nuestro dueño, nos paga, ¿no? Nos da el pago, ¿no?, por nuestra labor. Esto es algo muy interesante, ¿no? Pero Dios es quien nos da el pago por nuestra labor. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué nosotros no tenemos algún contrato con Dios? No es que nosotros firmamos un contrato, ¿no?, como ustedes firman en su empresa donde ustedes trabajan, un contrato. Entonces el empleador se compromete a pagarles a ustedes cada fin de mes. ¿No es así? Pero ¿cuál es el contrato con Dios? Yo no he firmado nada, pero soy un obrero de Dios, un trabajador. O sea, Dios es quien me permite en mi vida, ¿qué cosa? Servirle, ¿no? Servir. ¿Cómo yo puedo servir a Dios? Sí, obviamente hay muchas maneras, pero la Biblia está enseñando que cuando ustedes predican el Evangelio, esto es servicio a Dios. Están sirviendo al Señor. ¿No es así? Cuando ustedes comparten la palabra de Dios, ustedes están siendo obreros de Dios, servidores de Él. Entonces dice que el obrero es digno de su salario. Sí, es correcto, ¿no? Cuando una persona trabaja en una empresa durante un mes, luego recibe un sueldo. Esto es lo mismo, ¿no? El obrero digno de su salario, es decir, que mientras realizamos la obra del Evangelio, Dios, quien es nuestro dueño, o podemos decir nuestro empleador, ¿no?, nos paga conforme el trabajo, ¿no? Es decir, que mientras estás sirviendo al Señor, predicando la palabra, Dios va a dar un pago. ¿No es así? Sí, la verdad es que así funciona, ¿no?, el mundo de la fe. Pero muchas personas piensan que esto es algo como una fábula, ¿no? Para los hermanos que conocen la misión Buenas Nuevas, ustedes sabrán que nuestros pastores, ninguno tiene un salario, nosotros no somos asalariados, no ganamos un sueldo mensual, sino que a veces un aporte, ¿no? Hay aporte de la iglesia. Pero la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿Qué significa esto? Que a nosotros, en algún sentido, mientras hacemos la obra del Evangelio, ¿quién es el que nos da el sustento? Es Dios. Así podemos entenderlo. Por lo tanto, la vida de creencia, estimados hermanos, ¿cómo se hace? ¿O cómo ustedes llegan a hacer la vida espiritual? Sí, obviamente no todas las personas llegan a ser pastores, ¿no?, o ministros. Algunos de ustedes tienen su trabajo, su empleo y ganan dinero por eso, ¿no? Están ganando dinero, esa es su labor. Pero un día, si ustedes quisieran ser ministros de la iglesia, de la misión Buenas Nuevas, no sé en otras iglesias cómo es, ustedes despojándose de toda ganancia, así van a vivir, ¿no? O sea, alguien que tenía intenciones de ser ministro de nuestra iglesia, tal vez después de esto que acaba de escuchar dirá, no creo que no.
Ya tengo costumbre de ganar dinero, entonces ¿cómo de un día para otro no voy a ganar, no voy a percibir el sueldo? En mi caso yo tengo mi esposa, tengo 2 hijos, entonces ¿cómo es que yo puedo sustentar mi vida? ¿Ah? Entonces en ese momento es cuando yo pienso, durante este tiempo que estoy viviendo en la iglesia, que estoy caminando con Dios, realmente quien ha provisto en mi vida es Dios, ¿no? Dios. Sí, obviamente, ¿no? A través de las personas Dios nos permite muchas veces el sustento a la ganancia, ¿no? O sea, más que ganancia nos permite a veces recibir algún tipo de monto, dinero. Por ejemplo, ahora yo voy a viajar a Paraguay, pero no es que yo tengo sueldo para viajar, pero por la gracia de Dios y por medio de mi suegra, la esposa, la madre de mi esposa, ¿no? Ella es la que cubrió mi pasaje, ni siquiera ha comprado el pasaje de mi esposa, pero ya el mío fue cubierto, ¿no? Entonces no sé, tengo un poco de vergüenza de contar esto, ¿no? Pero en realidad mi esposa tenía que recibir de su madre, ¿no? Pero finalmente me apoyó a mí por petición de mi esposa. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, estimados oyentes y hermanos, por medio de la fe, ya ustedes deben saber que no solamente así Dios trabaja con los pastores, ministros de la iglesia, sino que Dios también trabaja de la misma manera en los hermanos salvos, ¿no? Todos los que han recibido la salvación, Dios quiere trabajar de la misma manera en sus vidas, ¿no? Es decir que cuando ustedes tienen una necesidad o una situación, Dios que conoce su situación, cuando ustedes piden a Dios orando al Señor, Dios también quiere responder a ustedes. No solamente piense que tal persona solamente puede, sino que en la vida de ustedes también Dios quiere trabajar de la misma forma. ¿Es correcto? Entonces, realmente por medio de la fe en la obra de Jesucristo, nosotros podemos obtener muchas cosas, ¿sí? Por la fe, por medio de la fe. Entonces acá el versículo 8 dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, dice. No hay necesidad de rechazar, sino que si le ofrece, coma, dice. Coma. No es pecado esto, sino que comiendo lo que le ofrezca las personas que están escuchando la palabra del Señor. Entonces, mientras ustedes caminan en este camino, no todo el mundo acepta la palabra. Ya veamos acá el versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ya compartiendo que el reino de Dios se acercó a ustedes, ¿no? Cuando una persona que lleva el evangelio a una ciudad llega para predicar, esto es equivalente a que el reino de los cielos se acercó a ese lugar. Uy, ¿por qué está hablando esto? Porque ¿quién envió a estos discípulos? ¿Quién los envió? ¿Quién había enviado a 70 discípulos? Es el Señor Jesucristo. Entonces son personas que van enviadas por Cristo Jesús. Es lo mismo, ¿no? Cuando ustedes por la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, son enviados, entonces podemos decir que el reino de los cielos se había acercado a tal lugar o a tal persona. ¿No podemos hablar así tal vez? Yo pienso que esto tiene sentido porque el reino de los cielos es decir que nuestro Señor Jesucristo quiere acercarse a la persona para que la persona pueda creer en el evangelio. Entonces, como Jesús no viene corporalmente porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, en vez de Él existen los brazos de Jesús, son los salvos, es la iglesia. Entonces la iglesia, digamos, son 100 miembros, no es que todos van, sino que envía un grupo de personas para que evangelice, para que comparta la palabra, para que anuncie la palabra. Entonces es equivalente como si fuera que el Señor Jesucristo está acercándose a las personas, está queriendo encontrarse con las personas. Entonces ustedes también, mientras están llevando la vida de creencia,
en el corazón de ustedes, siendo personas salvas, siendo personas justas delante de Dios, cuando ustedes son enviados por la iglesia o cuando son dirigidos por la iglesia, en ese momento ustedes deben sentir como si fuera representante, embajadores del reino de los cielos. Sí, el apóstol Pablo así habló, embajadores. La embajada es una representación de un país en otro país, ¿no? Por ejemplo, la embajada en Chile, digamos de Perú. Entonces, son representantes de la nación de Perú estando en Chile, es decir, que tiene una buena relación. ¿Sí? Así también si hay una embajada de Estados Unidos, embajada de Tailandia, como si fuera una parte del país de Tailandia está inmersa en la tierra de Chile. ¿Sí me entienden? Entonces somos embajadores, dice la Biblia, embajadores del reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Llevar en algún sentido el reino de los cielos ante las personas para que puedan escuchar la palabra. Entonces, esto es, por eso les dice que, versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, el Señor Jesucristo a ustedes quiere anunciarles que el Señor les salva, que el Señor les limpia sus pecados, el Señor les ha justificado. Esto es que el reino de los cielos se acerque a mí. Cuando recibo las buenas nuevas de salvación, esto viene a ser equivalente a que el reino de los cielos se acerca a mí. Es decir, que al creer en Jesucristo, ya yo puedo ser parte del reino de los cielos. ¿Es así? Cuando ustedes confiaron en Jesucristo, entonces ustedes se hacen parte del reino de los cielos. Pero primero alguien en representación del reino de los cielos a ustedes les predicó. ¿No es así? En el caso de los que están conectados esta noche, la mayoría de ustedes, no todos, o no la mayoría, todos ustedes han escuchado por medio de hermano Matusalén. ¿No es así? Entonces él ha sido el enviado para predicarles a los que están conectados en TikTok. Entonces ustedes han escuchado la palabra, han escuchado el evangelio por medio de él. Ustedes han llegado a creer en Jesús que llevó todos sus pecados. Por lo tanto, el reino de los cielos se acercó a sus corazones. ¿No es así? Ahora ustedes, siendo salvos, son personas que pertenecen al reino de los cielos. Vamos a ver una palabra. El libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Efesios. Capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice. ¿Ya dónde le ha hecho sentar a los creyentes? En los lugares celestiales, dice. Pero ustedes están ahora sentados en su casa o están bien acomodados en su casa, ¿sí? Entonces acá la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir que ya ustedes que han creído en el Evangelio, en la palabra que han escuchado, ya ustedes por la fe ya están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está escrito de esa manera. Entonces, ¿pertenecen al reino de los cielos? Ay, pastor, pero yo vivo en este mundo, yo vivo en la tierra todavía, no estoy en el reino celestial. Pero según esta palabra dice que ya está sentado en el reino de los cielos. Uy, pero ahora estoy sentado en la cocina, en el living de mi casa. Sí, pero por la fe ya usted está sentado en el reino celestial. ¿Es correcto? Está sentado en el reino celestial. Yo deseo, ¿no?, que en el corazón de ustedes tengan esta confianza, que después de haber recibido la salvación, de haber creído en la obra de Jesucristo, ustedes son instrumentos de justicia, instrumentos del Señor, que puedan ser utilizados como personas que anuncien la palabra, que anuncien el santo evangelio. Primera cosa, después de recibir la salvación, tengan
la relación con la iglesia local. Tenga la relación con la iglesia que está cerca de sus lugares, de su casa, en fin. Y segundo, siendo parte de la iglesia, ustedes podrán ser utilizados grandemente, ¿no? Podrán ser utilizados fuertemente por Dios. Y luego a través de ustedes otros también podrán escuchar el Evangelio. Podrán escuchar las buenas nuevas de salvación. Por eso, sean como 70 discípulos enviados que pueden ser utilizados para anunciar la palabra. Ellos no fueron según su querer, no fueron por su querer, no fueron según su plan, sino que Jesucristo los envió. De la misma manera, para que ustedes puedan tener frutos del Evangelio cuando la iglesia les envía, cuando la iglesia los dirige, cuando la iglesia los encamina, ustedes verán cuántos frutos Dios les permitirá cosechar, cuántos frutos les permitirá recoger. Creo que Dios desea en esta época también, a través de los salvos, salvar a muchas personas, porque ¿qué dice la Biblia? La mies es mucha. Hay muchos que están listos para escuchar, pero obreros, dice, son pocos. No hay muchos que desean anunciar este evangelio, predicar la palabra a otras personas. Por eso sean obreros del Señor, obreros del evangelio, siendo dirigidos por el Señor. Creo que serán ustedes bendecidos en gran manera. El día de hoy hasta aquí. Vamos a compartir. Voy a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Durante este día usted nos ha guardado, nos ha cuidado. Y en esta noche, terminando la jornada del día de hoy, estamos compartiendo acerca de 70 discípulos que fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo. Sin duda que el Señor Jesucristo, enviándoles a ellos, no solamente les ha enviado, sino junto a ellos ha enviado el poder para que ellos puedan sanar enfermos, también para que puedan anunciar el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado. Deseamos, Señor, de todo corazón que usted pueda levantar a sus siervos, a sus obreros, para que puedan realmente ser utilizados por el Evangelio para anunciar la palabra, para compartir el mensaje de salvación. Esperamos que todos los hermanos que escuchan esta transmisión en vivo realmente sean guiados por el Señor, que puedan tener contacto con la iglesia local, que puedan ser dirigidos por Dios y que a través de ellos algunos puedan recibir la palabra del Señor. Gracias por todo. Bendiga, Señor, este canal, esta página, Señor, de TikTok que dirige el hermano Matusalén. Esperamos que a través de él muchas personas más en el mundo entero puedan recibir la salvación, principalmente de habla hispana, que son los que escuchan en este canal. Espero que les bendiga y sea glorificado el Señor en el corazón de muchas personas. Gracias por todo. Encomendando en sus manos, Señor, todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.